La sala del tribunal estaba repleta. Frente a mí, la familia de mi ex esposo, Julián, ocupaba la primera fila como si fueran una corte real. Trajes impecables, sonrisas falsas, miradas cargadas de odio. Estaban ahí con un solo objetivo: hundirme. Durante 12 años de matrimonio, soporté desprecios silenciosos, rumores susurrados en cenas familiares y la constante humillación de ser tratada como si no valiera nada. Pero jamás imaginé que llegarían tan lejos como para testificar en mi contra. En el juicio de divorcio, mi cuñada, Valeria, fue la primera en subir al estrado. Con un pañuelo delicado en la mano y voz impregnada de fingida compasión, me señaló como una mujer mantenida, incapaz de aportar algo al matrimonio. La señora Laura siempre vivía a costa de mi hermano, declaró, nunca trabajó, jamás trajo dinero al hogar. Julián cargó con todo, mientras ella se dedicaba a gastar en lujos y banalidades. Me limité a observarla, con el rostro sereno, mientras mis dedos escribían notas rápidas en un cuaderno. No interrumpí. Dejaría que cada uno construyera con cuidado su propia tumba. El siguiente fue Marcos, el hermano menor de Julián. Su voz temblaba, pero no de nervios, sino de convicción. Su señoría, lo que viví de cerca, fue alarmante. Laura tiene comportamientos extraños, obsesiones con supuestas inversiones y negocios que nunca existieron. Mi hermano ha sufrido mucho, ella está inestable, necesita ayuda profesional. El murmullo en la sala fue inmediato. Vi al juez inclinarse hacia adelante con el ceño fruncido. La imagen que intentaban pintar de mí era clara, una mujer frívola, loca y dependiente, y luego subió la matriarca, doña Elvira, con sus canas perfectamente peinadas y su mirada dura. Era evidente que había orquestado aquella emboscada. En todos estos años, jamás vi a Laura aportar un solo centavo, sentenció. Vivió del sacrificio de mi hijo, consumiendo sin dar nada a cambio. No merece pensión. No merece nada. Mientras tanto, Julián, sentado junto a su abogado, fingía enjugarse lágrimas que nadie en su sano juicio podría creer. El mismo hombre que me había engañado durante 2 años con su secretaria, ahora se presentaba como una víctima noble. Atrapada con una esposa parasitaria, el juez Ramírez parecía convencido. Sus gestos denotaban incomodidad, casi compasión, hacia Julián. Incluso mi abogado, Ernesto, comenzaba a mostrar señales de inquietud. Los testimonios se acumulaban, todos contra mí finalmente. El abogado de Julián se levantó con voz triunfal. Su señoría, la evidencia es clara. Testigos familiares coinciden en que la señora Laura fue dependiente durante todo el matrimonio, nunca aportó nada al hogar y además mostró signos de inestabilidad. Solicitamos negar cualquier pensión y conceder al señor Julián control absoluto de los bienes conyugales. El juez me miró fijamente. Señora Laura, ¿tiene algo que decir en su defensa? Respiré hondo. El momento había llegado. Me puse de pie lentamente, abrí mi portafolio y coloqué sobre la mesa una carpeta gruesa, repleta de documentos. Sí. Su señoría, respondí con voz firme, lo que tengo que decir no solo desmonta cada testimonio, sino que revela la verdad sobre quién sostenía realmente a la familia Ríos. La sala se quedó en silencio absoluto. Podía escuchar los latidos de mi propio corazón, acompasados con la expectación de todos. Lo que estaba a punto de revelar no solo cambiaría el rumbo del juicio, sino también la vida de cada una de las personas que acababan de apuñalarme por la espalda. Me aclaré la garganta y abrí la carpeta con calma, como si no tuviera prisa. Las miradas de todos estaban fijas en mí, cargadas de burla y escepticismo. Su señoría, dije con voz clara, quiero presentar evidencia sobre las finanzas, no solo de mi matrimonio, sino de los negocios de la familia Ríos. De inmediato, el abogado de Julián se levantó. Objeción. Eso no tiene relevancia para este caso, al contrario, respondí sin titubear, es sumamente relevante. Cada una de las personas que acaba de testificar en mi contra trabaja en un negocio que, sin mi intervención, habría desaparecido hace tiempo. El murmullo en la sala se convirtió en un silencio sepulcral. El juez me pidió continuar de anexo. Al abrir la primera carpeta, Valeria Ríos es dueña de una agencia de publicidad llamada Nova Imagen. Hace 2 años estaba a punto de declararse en bancarrota. Un inversionista anónimo inyectó 400,000 pesos para rescatarla. Ese inversionista fui yo, operando bajo mi firma privada Aurora Capital. El rostro de Valeria palideció. Mentira, exclamó, temblando, nuestro inversionista era extranjero.
Un empresario de Monterrey saque los contratos firmados y sellados ante notario. Aquí está tu firma, Valeria. Aquí están los registros bancarios. Todo provino de mi cuenta. Valeria se derrumbó en su asiento. Anexo B. Continué mirando a Marcos. El restaurante Sabores del Sur, propiedad de Marcos Ríos, recibió una inversión de 900,000 pesos del mismo fondo hace 3 años. Gracias a ese dinero pudo pagar deudas que lo tenían contra las cuerdas. Actualmente lleva 3 meses de retraso en sus pagos, que hasta hoy no he exigido por cortesía. Marcos se puso de pie con el rostro rojo de ira. Esto es imposible. Nuestro inversionista era un contacto de Silicon Valley. Revisa la cuenta. De origen de las transferencias, respondí sin alterar el tono. Te sorprenderás de lo cerca que estabas del supuesto extranjero. La sala estalló en murmullos. Anexo C. Me giré hacia doña Elvira. Su spa de lujo, eterna belleza. Existe únicamente gracias a una inyección de 700,000 pesos de Aurora Capital. Además, mes tras mes, le envié una asesoría de 8,000 pesos como una manera discreta de asegurarle ingresos para su jubilación. Sin herir su orgullo, la mujer, que hasta hacía unos minutos hablaba con tanta autoridad, ahora estaba lívida, aferrada al estrado como si fuera a desmayarse. No puede ser cierto. Me incliné hacia adelante y, por último, fijé la vista en Julián. Anexo D. La empresa Riostec, donde Julián funge como director ejecutivo, opera con una línea de crédito de 2.5 millones de pesos otorgada por Aurora Capital. Una línea que, según nuestro contrato, puedo cancelar en cualquier momento. El abogado de Julián estalló. Esto es ridículo, su señoría. No puede presentar mentiras en este tribunal. Con una sonrisa tranquila, entregué al alguacil copias de los contratos notariados y con todas sus firmas. También los correos electrónicos que ellos mismos enviaron agradeciendo al misterioso inversionista por salvarlos. El juez revisó los papeles con creciente asombro. Todos estos documentos parecen completamente válidos. Respiré hondo y levanté la voz para que todos pudieran escucharme. Durante estos años, mientras Julián le decía a todos que yo era una mantenida, en realidad me dedicaba a construir un portafolio de inversiones. Empecé con una herencia de 60,000 pesos que recibí de mi abuela. Con esfuerzo, disciplina y operaciones de trading, transformé esa suma en más de 14 millones. Ese capital fue el que usé, en secreto, para sostener los negocios de esta familia, que hoy me llama parásito. Julián, por fin, reaccionó. Debiste habérmelo dicho. Gritó con la voz quebrada. Lo miré fijamente. Te lo dije varias veces. Te reíste y dijiste que era un pasatiempo adorable. Una fantasía ridícula. Hasta tu madre me sugirió ir a terapia por inventarme una vida financiera imaginaria. Dirigí la mirada al juez. Hoy queda demostrado que, mientras ellos testificaban, bajo juramento, que yo no valía nada, en realidad les di absolutamente todo. Su estabilidad, sus lujos, su aparente éxito, todo provino de mí. El silencio en la sala se volvió insoportable. Cada rostro reflejaba pánico, incredulidad y vergüenza. Y yo, por primera vez en muchos años, sonreí. El juez Ramírez guardó silencio durante varios segundos, hojeando los documentos con el ceño fruncido. Finalmente, levantó la vista hacia el abogado de Julián. Licenciado. Sus testigos afirmaron bajo juramento que la señora Laura no aportó nada al matrimonio. Ahora tengo frente a mí contratos, transferencias y firmas que prueban lo contrario. ¿Desea que discutamos cargos por perjurio? El abogado, que hasta hacía unos minutos hablaba con tono arrogante, se quedó sin palabras, tragó saliva y bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Doña Elvira se inclinó hacia adelante, desesperada. Señoría, esto es un malentendido. Laura siempre ha sido como una hija para mí. ¿Una hija? La interrumpí con calma. Hace apenas 10 minutos me llamó parásito frente a este tribunal. ¿Cuál versión es la verdadera? El juez golpeó la mesa con el mazo. Orden en la sala, respiré hondo y continué. Su señoría. No estoy aquí para humillar a nadie. Solo para demostrar que los testimonios presentados contra mí son falsos. Todos y cada uno de ellos construyeron sus negocios gracias a mi apoyo económico. Aunque en secreto, me traicionaron públicamente, mientras en privado dependían de mi dinero. El juez asintió lentamente, procesando cada palabra.
Este tribunal considera los testimonios de la familia Ríos profundamente cuestionables. Además, reconoce la contribución financiera sustancial de la señora Laura durante el matrimonio. El ambiente se volvió sofocante. Julián se removía en su asiento. Incapaz de ocultar la furia que hervía en su interior, el juez tomó aire y pronunció la sentencia. La división de bienes será en un 75% a favor de la señora Laura, incluyendo la residencia conyugal que fue adquirida con ganancias de sus inversiones. Asimismo, se concede una pensión compensatoria, no por necesidad económica, sino como sanción a la conducta desleal y al intento de manipular este proceso con testimonios falsos. El golpe del mazo resonó como una campana de victoria en mis oídos. El abogado de Julián se levantó a protestar. Su señoría, esto es una injusticia. La señora Laura está chantajeando a mi cliente. Lo único que veo aquí, replicó el juez con voz severa, es un grupo de testigos que mintieron bajo juramento y un esposo que intentó despojar a su mujer de lo que legítimamente le corresponde. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Al salir de la sala, la tensión era palpable. Valeria caminaba tambaleante, como si de pronto el piso se hubiera hundido bajo sus pies. Marcos hablaba por teléfono a toda prisa, probablemente con su contador, mientras su rostro se descomponía. Doña Elvira apenas podía sostenerse, su orgullo estaba hecho trizas. Julián, en cambio, me alcanzó en el pasillo con los ojos vidriosos. Laura, podemos arreglar esto. Todo lo que dije en la corte fue por presión de mi familia. Tú sabes que siempre te amé. Me detuve frente a él. Amor, solté una risa amarga. Me engañaste durante 2 años, luego intentaste dejarme sin nada. Y ahora, cuando todo se derrumba, ¿recuerdas que me amas? Él extendió la mano, pero di un paso atrás. No necesito tus disculpas, ni tu amor. Todo lo que necesitaba era la verdad y hoy quedó expuesta frente a todos. Me alejé sin mirar atrás, escuchando cómo su voz se perdía en el eco del pasillo. Los días siguientes confirmaron lo que ya presentía. Nova Imagen, la agencia de Valeria, comenzó a tambalearse en cuestión de semanas. Los inversionistas se enteraron de su traición y nadie quiso financiar a una empresaria que testificó contra su propia benefactora. El restaurante de Marcos, Sabores del Sur, sobrevivió apenas unos meses para cubrir las deudas. Vendió 2 sucursales y redujo personal. Pasó de presumir ser un restaurantero exitoso a rogar por sobrevivir. Doña Elvira no corrió mejor suerte. Spa Eterna Belleza cerró en 6 semanas. Por primera vez en décadas, tuvo que buscar empleo. Y terminó como recepcionista en el mismo spa que antes consideraba su competencia. La mujer que me llamó mantenida ahora vivía de un salario mínimo, y Julián perdió el control de Ríos Tech. Sin mi línea de crédito, tuvo que pedir préstamos con intereses abusivos. En pocos meses fue degradado de director ejecutivo a gerente medio. El hombre que juró en la corte que él me mantenía ahora ganaba menos de lo que yo gastaba en jardinería. La ironía era deliciosa, pero lo mejor estaba por venir. Las semanas posteriores fueron un desfile de mensajes, llamadas y visitas inesperadas. Aquellos que me habían destrozado en la corte ahora tocaban mi puerta con sonrisas forzadas y excusas improvisadas. Valeria fue la primera en intentarlo. Me envió un ramo de flores con una tarjeta que decía: todo fue un malentendido, siempre te he querido como una hermana. Me reí en voz baja. Una hermana no testifica bajo juramento que eres un parásito. Luego apareció Marcos, nervioso, con una propuesta absurda. Laura, podríamos renombrar uno de los platillos más vendidos del restaurante con tu nombre en honor a ti. Solo dame otra oportunidad de inversión. Lo miré con calma. Un platillo con mi nombre. ¿Ese es tu precio por haberme llamado delirante frente a un juez? No. Marcos, tu menú no puede comprar mi dignidad. Doña Elvira, la matriarca orgullosa, fue la más dramática. Se presentó en mi casa llorando, con el maquillaje corrido y las manos temblorosas. Siempre te quise como a una hija, sollozaba. Fue un error, Laura, todos estábamos confundidos. La observé en silencio unos segundos. En el tribunal juraste que yo era inestable y que no valía nada. Entonces, ¿mentías en ese momento o me mientes ahora? De cualquier forma, Elvira, ya es demasiado tarde. Cerré la puerta sin más, incluso Julián lo intentó. Me buscó una tarde, con un ramo de rosas en la mano y un discurso ensayado.
Estaba perdido, dijo, mi familia me manipuló. Tú sabes que aún te amo, Laura. Podemos reconstruir lo que teníamos. Lo miré directo a los ojos. No, Julián. Tú no estabas perdido. Tomaste decisiones. Me engañaste, me humillaste y quisiste arrebatarme lo que era mío. Dijiste esas cosas porque quisiste. Y ahora, dime, ¿cómo te salió tu plan? No hubo respuesta. Solo silencio guardé. Cada mensaje, cada disculpa y cada intento de reconciliación. No por rencor, sino como recordatorio. Recordatorio de que las personas que te sonríen pueden ser las mismas que te apuñalan por la espalda. Mientras ellos se derrumbaban. Mi vida apenas comenzaba a florecer. Abrí mi nueva firma de inversiones, Aurora Capital, ya no desde la sombra, sino con mi nombre en letras doradas en lo alto de un edificio con vista a la ciudad. Ahora todos saben quién soy y todos entienden lo que espero a cambio, lealtad y respeto. Sigo apoyando negocios. Pero solo aquellos que valoran la ética por encima del dinero fácil. Ya no escondo mi éxito en un cuarto de repuesto, como cuando Julián se burlaba de mi pasatiempo adorable. Hoy trabajo desde una oficina luminosa, rodeada de un equipo que cree en mí. A veces paso frente a la última sucursal de Sabores del Sur. El letrero de su busca personal lleva meses pegado en la ventana. Es difícil encontrar empleados. Cuando tu reputación es la de alguien que traiciona a quien te salvó. La familia Ríos aprendió demasiado tarde que hay muchos tipos de contribución en un matrimonio. Ellos midieron todo en apariencias, dinero y roles tradicionales, sin darse cuenta de que la mujer callada a la que despreciaban era la columna que sostenía toda su casa de naipes. Testificaron que yo no aporté nada. Y tenían razón. No aporté nada a su futuro. Porque cuando me marché, me llevé conmigo todas mis aportaciones y su mundo se derrumbó sin ellas. El acuerdo de divorcio me dio bienes, sí. Pero lo que realmente obtuve fue justicia. Justicia al revelar la verdad querían demostrar que yo no valía nada. Pero lo único que demostraron fue que ellos no valían nada sin mí. Hoy sé que la mejor venganza no siempre es gritar, pelear o destruir. A veces, la mejor venganza es dejar que la gente se hunda sola en su crueldad y luego mostrarles exactamente lo que perdieron. Caso cerrado. Gané el divorcio. Gané mi libertad. Y, sobre todo, gané al revelar quién era en realidad. Y así terminó mi historia, una historia de traición. De mentiras y de venganza servida en el lugar menos esperado, la verdad. Quisieron pintarme como una mujer débil, inútil y dependiente. Pero, olvidaron un detalle, yo era la base sobre la que se sostenía todo su mundo. Cuando retiré mi apoyo, cada máscara cayó. Cada negocio se desplomó y cada sonrisa hipócrita se borró. Me llamaron parásito. Me llamaron loca. Hoy me llaman inversionista. Hoy me llaman ganadora. La justicia no siempre llega en un mazo de juez, a veces llega en la forma de un espejo. Cuando tus enemigos se ven obligados a enfrentarse a la verdad, y en mi caso. Esa verdad fue demoledora. Si algo aprendí es que la mejor venganza no es gritar ni vengarse con odio. La mejor venganza es vivir tu éxito, mostrar tu valor y dejar que quienes te traicionaron comprendan, demasiado tarde, lo que perdieron. Si esta historia te impactó tanto como a mí vivirla. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario. Aquí encontrarás más relatos de justicia, de traición y de mujeres que se levantan más fuertes que nunca. Nos vemos en la próxima.